Ok. Ajá. Hola, Mauricio Arroyo, Alias Gonzo, Gonzo. Que si dices Mauricio Arroyo, ni mi mamá me reconoce. el No sabe, Gonzo. no sabe de quién hablas. Gonzo, gracias por aceptar No, hombre, es un placer lo que tú quieras. Amici del cuore. a Michi, querido. Amici querido. Feliz de poder ayudar o a aportar un poquito a todo esto tan padre que estás haciendo. Gracias, mi querido Michi, para saber qué es lo que tú estás haciendo actualmente. Sí, de hace como 8 o 9 años, no, como más bien como 9 años, sí, 8 o 9 años, más, sí, 8 o 9 años. Me dedico a hacer supervisión musical y producción musical en series, películas, comerciales, jueguitos. La supervisión musical abarca como todas esas áreas y digamos que lo que haces es, por decir, una película. Y digo, eso es mi manera de trabajar, es con base en el guión y en el perfil psicológico de cada personaje, voy curando música, ¿no? ¿Qué oirían ellos? ¿En qué época estamos? ¿De qué clase social es? Influyen muchísimas cosas, ¿no? Pues eso, el perfil psicológico del personaje y con base en eso, pues curo y curo y curo música y voy probando música y voy probando música hasta que encuentro lo que realmente siento que tiene que estar y lo presento. Las series, por lo general, son de los productores, ellos son los que toman las decisiones, y las películas casi siempre son no, siempre son de los directores. Entonces ahí es donde vas casándote con ellos para ir, para ver hacia dónde van. Muchas veces ya tienen ideas de cómo quiere que suene o alguna canción que les pudiera gustar. Entonces, digamos que es eso, y luego viene, ya una vez que hiciste todo esto y la curaduría y demás, viene todo un proceso de investigación. ¿Quién compuso y quién administra a ese compositor? Puede ser desde la SACEM, ¿no? O Peer Music, o Sony Music, o bueno, Sony Music va más del lado de los masters, que son las grabaciones originales. O Sony Publishing o Warner Chappell, o sea, hay cantidad de editoras. Cada disquera tiene una editora y por lo general casi siempre tratan de firmar a los artistas para quedarse con parte de esas regalías y administrarlos, ¿no? Y en tu proceso de curar música y de meterte a los personajes, en Ajá. tu vida personal hay cambios. Tú te metes, digamos, al personaje de curar música para una serie, para una película, porque tienes que pensar como el actor, tienes que buscar la música Sí, adecuada y eso lo tienes que vibrar y lo tienes que sentir. muy cañón. O sea, en mi caso específico, que es del que yo te puedo hablar, eh, pues hasta cierto punto es un poco doloroso porque mm, por decir, ahora estamos haciendo una serie muy linda basada en una novela de Ángeles Mastretta que se llama Mal de Amores. Es de época, empieza un poquito antes de la Revolución aquí en México, después durante la Revolución y termina como por el 68. Y es una historia hermosísima, hermosísima. Es una novela de amor y de desamor muy linda. Y de repente, pues, caray, vas leyendo el guión y te vas imaginando a qué va sonando todo y qué oiría, o sea, o qué canción acompañaría ese momento y qué letra, porque para mí es muy chistoso. Aquí en México mi sensación es que todavía no terminamos, por un lado, de entender bien el puesto del supervisor musical y por otro lado, no le dan la importancia ni el valor suficiente a la música y en específico a las letras de las canciones. O sea, para mí es vital que la letra de la canción funcione y si yo muteo los diálogos de la escena, la canción me cuente lo que está pasando.
¿no? Pero me he topado con muchos productores, pero te hablo de productores que empezaron hace mucho tiempo haciendo películas importantes, que de repente les decía, pero ¿cómo? Si esta letra es perfecta. Y de contestarme al mismo tiempo el productor y el director, pero nadie le importan las letras, nadie las escucha, imagínate. Y entonces es así como, o directores que de repente les conseguía canciones grandísimas a unos precios increíbles, porque es muy difícil. Y de repente me decían, pero te hablo de películas que han estado en festivales muy importantes y han ganado, y son películas, pues, no solamente domingueras, son películas de arte e importantes. Y de repente, tristemente, muchos directores, te repito, para mí aquí en México, muchos, hay otros que son súper melómanos y con ellos es fabuloso trabajar. Pero hay muchos que te dicen, me estás creando necesidades que yo no tenía. Y les parece muy fácil rellenar una película con música de librería o que a veces ni siquiera viene al caso, ¿no? Había una que se desarrollaba todo el inicio de la película en una boda muy fresa y la quería rellenar de cumbias. Y yo le decía, pero ¿cómo vas a poner cumbias? La gente que es tan fresa como estos personajes que tú tienes aquí, que son todos muy, muy fresas, pues, si escuchan cumbias, lo más cercano a sus cumbias es un cover o una de estas versiones de Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade o con alguno de estos artistas que son más comerciales, ¿no? Más populares. No oyen una cumbia de barrio, ¿no? O sea, no la escuchan, no, ni las conocen, les parece una cosa horrible. Entonces, eh, discusiones de ese tipo con ellos como para tratar de convencerlos cuando tú estás tan claro de para dónde va, ¿no? Y sabes que eso es. Es muy loco porque genuinamente nada es tuyo. Así lo compongas. Realmente viene de otro lado y aparece, ¿sabes? O si estás componiendo es una melodía o una letra o una palabra. Lo mismo cuando estás curando música. Muchas veces es así de que estoy haciendo cualquier otra cosa y ¡pum! Aparece la canción, ¿no? Y es, wow, es esta rola, esta es la canción que tiene que estar. Y te vas dando cuenta que todas estas cosas están ahí, como en este éter. Y cuando tú tienes las antenas lo suficientemente afiladas, por llamarlo de alguna manera, o suficientemente orientadas a todas estas posibilidades, encuentras y bajas cosas increíbles que están ahí, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo trabajo, la mayor parte de las cosas que hago es con música que no es mía. Eso decía Entonces, Julio Cortázar, el cuento ya está escrito. exactamente, Uno nada más tiene que... te lo juro que sí, es real. Y mira que yo he visto con artistas, con músicos muy chingones que de repente cuando se les olvida esto y creen que realmente ellos son los que están haciéndolo, sus carreras se van a la fregada. Te lo digo en serio. O sea, no quiero dar nombres, pero lo he vivido y así de cerca con artistas grandes que tienen grandes canciones, que llenan estadios, que van a festivales en todos lados del mundo, en Coachella, en Lollapalooza, en ¿cómo se llamaba el de Tokio? Summer, no sé qué. Bueno, he estado en cantidad de festivales enormes, grandísimos, en los mismos escenarios de Paul McCartney, de Lenny Kravitz, de grandes músicos que admiramos todos con este tipo de bandas. Y, pues, ¿sabes? Es como es raro, pues, no sé. Aprovechando que cuentas esto, en toda tu trayectoria sé que has trabajado con grandes artistas. Sí, Y para lo que viene o el tema de esta plática, es una oportunidad de oro platicar contigo, ay, ya que gracias. estás cerca o has estado cerca de Soda Stereo, Héroes del Silencio, Café Tacuba, no sé cuáles más, artistas Molotov, grandes, muchísimos. Charly García. Sí, sí, sí. Con Charlie no, fíjate, con Charlie hemos platicado alguna vez en una fiesta, platiqué, igual que con Fito Páez. A Fito lo entrevisté alguna vez y alguna vez estuvimos en una fiesta y estuvimos cotorreando y él estaba palomeando, pero trabajar no. Más bien con los otros, con Héroes sí, La con Soda. pregunta es en Ajá. específico y en concreto, ¿cómo se comporta un músico, un artista de esa talla musical? Ujú, ujú. ¿Cómo te comportas tú mismo?
Ujú. Alfonso, en el proceso creativo? Supongo que tienen que tener, como tú dices, las antenas totalmente abiertas, la paciencia abiertísima. eh, no lo sé. Es una pregunta porque el cerebro suele ser flexible ante un periodo tan importante como es el creativo, Claro. perceptivo. Pues mira, yo veo mi experiencia cercano a todos ellos. Muchos se nutren, leen mucho, muchos de ellos, oyen mucha música a otros. Hay otros que ni leen ni escuchan música. Es increíble. Yo de repente veía músicos que no oían música. Decía, ¿cómo puede ser que seas músico y no escuches música todo el día, a toda hora? ¿No? O sea, digo, yo no puedo estar sin escuchar música, ¿no? Entonces, el proceso creativo es en muchos sentidos, de repente es complicado porque por lo general siempre hay uno de todos o dos de los músicos de la banda que son los más clavados en el estudio, los que más se sientan a trabajar con el productor, los que más se clavan en componer, los que quizás tienen las mejores canciones, ¿no? Y entonces esos músicos son como los que más están absorbiendo cosas de diferentes lados, ¿no? De repente no sé, hasta una broma. Con Molotov me pasaba que cantábamos mucho Tito y yo tonterías. O sea, te voy a dar un ejemplo muy tonto, pero no me da mi Navidad, ¿no? No me da mi Navidad, pero lo hablamos como gangosos. Terminaba de repente siendo un coro de una canción, ¿no? Ese es el estilo de Molotov, por ejemplo. Y la manera en que ellos viven y conviven es densa, porque todo el tiempo están albureándose, todo el tiempo están jugando. Hay un juego de palabras muy cabrón, tiene una agilidad mental muy cabrona. O sea, de verdad, todo el tiempo estás atacado de la risa, porque todo el tiempo alguno de todos, y ya todos traen ese ritmo, está diciendo alguna cosa muy simpática, ¿no? O sea, o jugando con las palabras, pero eso me ha pasado casi con todos, desde no sé, yo me acuerdo que alguna vez invité en la época de la Lupita, cuando iba mucho con nosotros también Javier Velasco, el escritor, melomanazo también, muy amigo de los Caifanes también y de toda esta movida ochentera. Eh, Mi amigo me decía, al principio no les entendía nada de lo que hablaban. Nada, nada, no entendía por qué se reían, de qué se estaban riendo y que es que todo el tiempo había un juego de palabras muy cañón, que no necesitabas explicar, todos lo entendían, porque todos jugaban ese juego y todos hablaban de esa forma. Y entiendo que eso, por ejemplo, con la Lupita, otro ejemplo, jugábamos con había una canción o hay una canción más bien, no me acuerdo si es del Caramelo Macizo o de qué disco, que decía el juego de las sillas, el juego del acid jazz. Y entonces terminó llamándose el juego del acid jazz en ese juego de palabras y tocaban una especie de acid jazz ellos, ¿no? Entonces, cada banda se va nutriendo de diferentes cosas, cada artista se va nutriendo de diferentes cosas. Y, y te digo, yo creo que Joselo, por ejemplo, de Café Tacuba, es un personaje que se inspira mucho, él lee todo el tiempo, devora libros. Íbamos en la gira y llevaba y regresaba con sus maletas, lo que más compraba eran libros y discos. Entonces, pues imagínate todo lo que hay ahí de información y todas las ideas que encuentras ahí, ¿no? O en una película, o en un libro, o en un disco. Entonces, siento que todos ellos van nutriendo de todo esto su parte creativa y de ahí van aterrizando cosas y van agarrando pedacitos. Alguna vez, no me acuerdo si fue Quincy Jones o qué productor en una entrevista decía, Nothing comes from nothing. Y es cierto, o sea, hoy por hoy y siempre tal vez, sabes, todo vino influenciado por algo, por otro músico, porque este cachito de esa canción de él me fascinó, porque ese pedazo de letra me volvió loco y entonces de ahí partí para hacer esto. Entonces siento eso, siento que a ver si no está comiendo algo la loba. Perdón, es que es tremenda. Entonces, siento que de ahí ellos van nutriéndose y van creando, ¿no?
Rick Rubin hace poco me regaló Pi un libro de él que habla sobre la creatividad justamente, y él habla de esto, de que en general todos, absolutamente todos somos creativos, todos. O sea, el hecho de escribir una nota a tu chava, a tu amigo, la manera en que resolviste una situación, o sea, absolutamente no, o sea, no está reservado para el artista. Lo creativo está en todos, en todo el tiempo, en todos lados. Lo que pasa es que no todos se abren a conectarse con esto. Muchos están muy metidos en su día a día, no ven un poco más allá, no se dan esa oportunidad como de, ¿qué más hay? ¿Sabes? Como de sacar la cabeza de toda esta vorágine de la chamba, los hijos, lo que sea, el tráfico, ¿verdad? Sino de repente, hasta en medio de esta vorágine, ¿qué más hay? ¿Qué mensajes hay? ¿Dónde hay algo que me nutra? Y cuando empiezas a afilar esta capacidad, a afinarla, híjole, caray, bajas un montón de cosas de un montón de lados, a veces sin nada de esfuerzo, porque genuinamente lo que decíamos, como no es tuyo, sino que está ahí en este éter, eso que tal vez le llamen las musas, está ahí. Es solo estar atento, porque de verdad, en un libro, en esta plática nuestra, en un viaje, en el camino, durante el viaje, en una frase que dijo alguien en la mesa de al lado, o sea, está en todos lados. Lo que pasa es que no estamos atentos, no estamos despiertos, estamos dormidos. Mientras más despierto y más consciente y más estés en esa, más cosas vas bajando. Lo que pasa es que de repente hay tanta información y tantos rollos en la vida de todos que perdemos este tema de estar abiertos y conectados y presentes, ¿no? Finalmente, mi querido Mauricio, cuando tú estás haciendo una serie, esta música que tú estás poniendo para una serie alegre Ajá. o una serie romántica o una serie muy triste, Ujú, ujú. ¿afecta en algo en tu día a día? Mucho, muchísimo. Por ejemplo, esta serie que te cuento, que puedes decir, ay, no manches, qué cursi. No, yo pongo la canción que creo que va. Hay una canción de Silvana Estrada que me fascina, que se llama Te guardo, que desde la primera vez que la escuché, no sé, me pega muy profundamente. Hay algo ahí que me toca muchísimo. Y de repente leo escenas en el guión. Me acuerdo que un día estaba con mi mamá aquí, justo sentados los dos, y le estaba leyendo el guión y le decía, mami, en esta canción quiero poner, digo, en esta escena quiero poner esta canción. No le podía leer la escena de que lloraba y te lo cuento y me dan ganas de llorar. Y estoy en ese mood en todo este momento. O sea, estoy de alguna forma hipersensible, más allá de que sea mi música o no sea mi música. La novela, la serie, la historia, la adaptación de esa novela me pega muy fuerte. Y vuelvo a lo mismo, puede ser cursi, puede ser lo que tú quieras, pero me pega muchísimo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, lo mismo pasa puede ser una serie o una película de guerra, por decir, ¿no? Claro que hay una tensión muy fuerte todo el tiempo y claro que hay un rollo como de estrés, ¿no? Puede ser una muy triste y lo mismo, o sea, Tu día a día. ando bajoneadísimo todo el tiempo y estoy escuchando canciones tristes todo el tiempo y entonces se convierte como en todo este rollo, ¿no? Todo se va permeando de este feeling, de este sentimiento, de esta sensación que me da lo que estoy empezando a musicalizar o lo que estoy empezando a sentir por dónde me lleva, ¿no? Entonces, y eso, y desarrollar como todo tu rollo creativo, no, como no frenarte en ese sentido, más allá de que te lo reboten, ¿no? Porque muchas veces no lo entienden. Entonces, eso, no frustrarte e ir para adelante o tener como la suficiente capacidad de hacerles sentir eso que tú también estás sintiendo, al director, al productor, ¿no? A los mismos actores. Hay muchas escenas, por ejemplo, en esta serie que estamos haciendo, que yo quiero que los actores canten.
¿no? Entonces, uf, llevarlos a cantar cuando no cantan también tiene todo un rollo, ¿no? Y cómo lo diriges y cómo lo ayudas y cómo le explicas lo que estás haciendo y cómo lo tiene que hacer. Entonces, es muy lindo. Hace poco que hicimos el Gallo de Oro con Lucero, que es una divina. O sea, todos estábamos muy nerviosos al principio porque decíamos, híjole, quién sabe cómo será trabajar con Lucero. Digo, todos la conocemos desde que estamos chiquitos, o sea, Sí, toda la vida ha estado en nuestras vidas, es una estrella, genuinamente es una estrella de la tele, ¿no? Y ha cantado, pues, tiene años cantando, siempre fue de la mano con su carrera de actriz. Entonces, pues, estábamos muy nerviosos, ¿no? De cómo iba a ser la relación con ella. Pues, primero, divina, ella y su mamá, pero de verdad no sabes, por eso es lo que es, de una sencillez genuina, no de como se da mucho en este ambiente, de, ay, mi amor y mi vida, y no es cierto, no, esto de verdad, de un cariño de verdad, de un agradecimiento de verdad. Me acuerdo que el primer día que llegó al estudio, estaba el maestro Neto, que es el que nos ayudó con todos los arreglos de todas estas canciones típicas de rancheras mexicanas, como para adaptarlas a ella y que fueran nuestras versiones, no las versiones, no sé, de algunos otros cantantes, de Lucha Villa, de quien sea, de Cuco Sánchez, yo qué sé, de José Alfredo, sino nuestras versiones. Entra ella al estudio y lo primero que le dice es, uy, yo estoy muy enojada contigo. Y todos dijimos, ¿qué pasó, güey? Ya vale madre. Primer día del estudio le dice, ya te estuve estoqueando, te estuve investigando y ya me di cuenta que has trabajado con todos, con Vicente Fernández, con Alejandro Fernández, con no sé quién, y no has trabajado conmigo, ¿no? Y ya nos habías toqueado a todos, ya sabía que Jacobo, que es el escorista, el músico, ya había ganado no sé cuántos Arieles, sabía todas las películas y series que yo había hecho, sabía perfecto lo de todos, ¿no? Y de repente nos dice, ya habíamos hablado ella y yo de qué tono cantaba, habíamos buscado un par de canciones que nos estaban faltando para un par de escenas, hay una escena, justo por eso te empiezo a contar de esto, donde ella está, la meten a la cárcel. Y entonces ahí, curando música, encontré una rola que se llama Mi Último Cartucho, que no es tan conocida. Y cuando se la presento, le fascina, porque además hablaba de una persona que estaba en ese momento derrotada, pero no iba a dejarse y no, de pelear y de ir hacia adelante y de seguir luchando hasta que acabara, hasta con su último cartucho, ¿no? Y esa justo en el estudio lo que hicimos fue decirle, acuérdate que estás en la cárcel, acuérdate que estás tristísima, te está llevando la fregada, ¿no? No te quieres sentar en el piso a cantarla como si estuvieras en la cárcel. Pues apagamos las luces, se sentó en el piso y sacó dos versiones, una a capela y otra con los arreglos y la pista que habíamos hecho. No te puedes imaginar, era otro feeling completamente diferente. Ella estaba metida en el personaje, estaba en la cárcel, y después cuando ves la escena, ella vuelve actuando, se sienta en el piso de la cárcel y canta la canción, aunque era un playback, la canta en el piso como la había cantado en el estudio, ¿no? Entonces, pues te digo, todas estas cosas son, claro que te van, ¿sabes? Te van, claro, es imposible que no te toquen. O sea, la música es algún amigo mío, colega tuyo, doctor, en algún momento, melomanísimo también, que fue dueño de antros y demás, me decía que para él la música era la voz de Dios, el Dios que tú quieras, en el que tú creas, o el Dios que es puede ser el todo, ¿no? Y sí, o sea, para mí al menos la música es eso, ¿no? Es algo mucho más allá, es infinito, porque son matemáticas, entonces no se acaba nunca. Y, y puedes estar tu vida entera, todos los días, a toda hora, escuchando música del género que quieras, ¿sabes? Es hermoso, para mí es mi vida. Yo desde que nací, yo creo que yo tuve mucha conciencia desde muy chico porque mi papá se murió cuando yo estaba muy chico. Mi papá fallece cuando yo tengo 5 años. Él tenía 37, que era chavillo también. Y creo que grabé muchas de estas cosas porque yo me acuerdo de levantarme en la cuna en la madrugada y ver a mi mamá y a mi papá bailando bossa nova en la sala, ¿no? Eh, entonces,
con mi mamá, ellos eran muy amigos de la gente de la Embajada de Brasil, entonces eran batucadas todos los fines de semana. Mi mamá amaba la música rabalera, de hecho en Diablo Guardián hay una canción que puse en homenaje a ella, que es una rola de los Bárbaros, una rola de los Bárbaros salió Chicoche, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente ni los conoce a los Bárbaros, no se acuerdan de ellos. Y eran una banda impresionante, ¿no? Entonces, yo te podría decir que la música está en todo, en todos lados, está presente en todo el sonido hace que el universo esté amalgamado. Entonces, todo está amalgamado gracias al sonido. Entonces, imagínate el universo tan hermoso que es, ¿no? O sea, yo no puedo entender que haya gente que diga que no le gusta bailar o que no le gusta la música. No, no, no me cabe en la cabeza, porque pues es que no tengo ni palabras para decirte lo que para mí para mí la música es todo, es una pasión, es lo más hermoso que existe. Te diría, o sea, tú vas a ver una pieza en un museo y te mueres, ¿no? Un Guernica, o lo que sea, te cagas, o una de Dalí, o de quien sea, o del artista que te guste, pero nunca se comparará a lo que provoca la música en un momento en vivo. O sea, eso que tienes ahí y esa energía que se genera con esa canción y miles de personas cantándola y no da en otro arte, no lo da ni en el cine, no lo da en el teatro, no lo da en nada, o sea, en la pintura, en lo que me digas, la música es otra cosa. O sea, yo te diría que yo creo que sin música no hay vida, ¿no? O sea, para mí al menos, ¿no? Pues creo que para mucha gente y Sí. de eso trata. Y muchas gracias por compartirnos eso que es la música para ti. Pero Muchísimas gracias. compartas todo lo que has vivido, lo que vives todavía, gracias a la música. Uf, Y gracias a la música conocí agradecidos contigo. y gente, conocí el mundo y gente hermosa como tú, amigos que adoro como a ti, melómanos, músicos, porque no nada más eres músico, sino también eres un melómano. Y mira cómo es la vida y cómo son las cosas, ¿no? Al final del camino, aunque eres un gran doctor, un gran médico, por el otro lado se te sale la música, porque no la puede uno frenar, es algo tan hermoso que de alguna manera lo buscas y de alguna manera lo necesitas y quieres ser parte de eso, aunque sea cantándola en un karaoke o bailándola o como sea, pero es tuyo, ¿sabes? O sea, es parte de tu esencia, de la esencia del universo. Te agradezco mucho tus A ti. palabras y tu experiencia, querido Amici. Amici Corpo di Pinto. Y nos podríamos quedar aquí, de verdad, 3 sesiones. o más de muchas horas hablando de la música. Pero yo te agradezco a ti, genuinamente, que saques el tiempo y tengas la inspiración y las ganas de hacer algo tan bonito como esto, porque pues, analizarlo desde ese punto es hermosísimo. No es, no es algo que sea tan común, ¿no? Casi siempre analizas una canción, por ejemplo, o un disco de alguien, o el género musical, pero no analizas lo que está pasando en ti, en estos personajes, en estos músicos, qué hay adentro en sus cabezas, qué están pensando, de dónde viene esa inspiración, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Claro, claro. Y eso para mí es donde te lo digo, todo el tiempo está. Es solo bajarlo, solo estar atentos, solo estar presentes, despertar. Estamos muy dormidos como seres humanos, muy dormidos. Entonces, si despertamos y si estamos en el aquí, lo más que podamos, en presentes, hay cosas mágicas que están ahí que no nos damos cuenta, que es solo bajarlas. Muchas gracias, Amici. A ti por todo. Voy a parar nuestra grabación para seguir en el chisme ¿Eh? tras bambalinas. Gracias. A ti, gracias de corazón.